Bueno, muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas todos. Es un placer recibirlos hoy en esta sesión del seminario interdisciplinar. Damos aquí también la bienvenida a los ponentes junto con el doctor Silván, que nos van a hacer una presentación. Bueno, acá está el título, pero que sabemos que está enmarcada en esta investigación que ha generado mucha información respecto a la búsqueda de fosas, ¿no? Voy a hacer la presentación tanto del doctor Silván como de nuestros acompañantes ponentes y bueno, enseguida van a compartirnos. Primero empiezo con Tunuari Roberto Chávez González, que es doctorante en Derecho. Bienvenido. Gracias. Maestro en Derecho Ambiental e ingeniero en Recursos Naturales y Agropecuarios. Tiene especialización en hidrogeología, manejo forestal e impacto ambiental con perspectiva de derechos humanos. Desde 2017 ha estado al frente de direcciones de análisis y contexto, ha aplicado sus conocimientos en recursos naturales para estudiar la aptitud territorial necesaria para la localización de inhumaciones clandestinas. Está certificado en análisis y procesos para la búsqueda de personas desaparecidas y como perito en criminalística ambiental y recursos naturales. Es coautor de 7 libros, 95 artículos de opinión en prensa nacional y ha impartido conferencias, cursos, talleres y diplomados sobre análisis de contexto, desarrollo sustentable y derecho ambiental, manejo comunitario del bosque, personas desaparecidas, mano al agua y al territorio, derechos de los pueblos y comunidades indígenas, entre otros. Todos llevados a cabo en diferentes estados de México y 15 ciudades y 6 países de América Latina y Europa. Actualmente es director de análisis y contexto de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco. Bueno, bienvenido. Gracias. Después tenemos a Hugo Ávila Barriento, bienvenido también. Es licenciado en Estudios Políticos y de Gobierno por la Universidad de Guadalajara, maestro en Política y Gestión Pública por el Instituto Tecnológico de Estudios de Occidente ITESO y diplomado en Análisis Político Estratégico por el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE. También del diplomado en Derechos Humanos por la Academia Jalisciense de Derechos Humanos. Su carrera profesional se ha desarrollado en el sector público como especialista en las áreas de gestión pública, derechos humanos y seguridad pública, administrando recursos humanos, financieros, materiales tecnológicos en los diversos cargos en que se ha desempeñado, siendo enlace con diversos organismos nacionales e internacionales para el desarrollo de sistemas de formación, de bases de datos y de colaboración intergubernamental e internacional. Se desempeñó como coordinador de enlace en la Academia Jalisciense de Derechos Humanos, trabajando con indígenas nahuas de la Sierra de Matatlán, con limpiaparabrisas en Guadalajara, con artesanos urbanos y damnificados de las explosiones del 22 de abril, y fue secretario técnico de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la 58 legislatura de la Cámara de Diputados. Ha sido coordinador asesor del comisionado del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social y coordinador de asesores del comisionado de la Policía Federal Preventiva en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que se ha desempeñado también como director de estadística. En el Poder Judicial de la Federación fue asesor del coordinador de protección institucional del Tribunal Electoral. En la Comisión Federal de Electricidad se ha desempeñado como jefe de departamento en la coordinación de administración, en donde ha colaborado para reducir el robo de conductor de cobre y acero estructural, y se desempeñó como jefe de departamento en la CFE, en el área de distribución para la implementación de un sistema de gestión de conocimiento. Y finalmente se ha desempeñado como asesor de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del Gobierno del Estado de Jalisco para el fenómeno de desaparición de personas, en donde participó en la creación del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y fue encargado del despacho de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas y en la actualidad es su comisionado. Bueno, bienvenido. Gracias. Y felicidades, bueno, ahora. Y José Luis Silván, ya lo conocemos, pero lo presento rapidísimo. Investigador titular sede del Centro Geo, donde ha coordinado el posgrado, y quizás solo hacer énfasis en que está a cargo de esta investigación, de la cual hoy se presenta este avance.
coautor de más de 70 publicaciones entre artículos arbitrados, capítulos. Sus temas de investigación están relacionados con la generación de información geográfica mediante el procesamiento de imágenes ópticas multiespectrales y láser LIDAR. Su investigación reciente incluye uso de fotografía aérea e imágenes hiperespectrales en la detección de fosas. Bueno, bienvenidos todos y también gracias por... Muchas gracias, Noelia. Gracias. Y gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, Víctor y Tunuari, por acompañarnos hoy para presentar este proyecto que, dicho sea de paso, son ellos realmente quienes tuvieron esta iniciativa. Tunuari ya les platicarán más a detalle y yo les voy a compartir como una parte de lo que tiene que ver con las imágenes enfocadas a la búsqueda de personas y particularmente a la detección de fosas. Entonces, sin más, le voy a pedir a Víctor que nos platique primero un poco el contexto de este proyecto y sobre todo presente la COUPEG, que dice ahí. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a Europeo por esta colaboración y esta invitación. Bueno, la Comisión de Búsqueda de Personas, así como todas las comisiones de búsqueda del país, somos instituciones... Ricardo Medina Martínez. De hecho, la Comisión de Búsqueda nace formalmente en el 18, en abril, después de que se aprueba la ley General de Personas Desaparecidas en el 17. Gracias. Aquí sí... Perdón, si pueden cerrar sus micrófonos quienes están a distancia. Sí, tengo que mencionar que la creación de estas instituciones y del propio marco jurídico no pudo suceder si no fue por toda la lucha que emprendieron los familiares de personas desaparecidas. Sin ellos, sin ellas, especialmente porque más de un 95% son mujeres, es que han puesto el tema en la agenda, han impuesto agenda legislativa y por lo tanto se han generado las instituciones que tenemos ahora. Y de ellas mismas sale la inspiración para este proyecto. Pero bueno, a eso ahorita llegamos. La comisión de búsqueda, para que tengan una idea, a principios de la administración del gobernador Enrique Alfaro, en el 2019, tenía 3 personas. Ahorita somos 154, 155 personas. Son 4 direcciones. La columna es la dirección de búsqueda, está la dirección de gestión y procesamiento de información, la dirección de análisis y contexto que dirige Tunuari y la dirección de vinculación y atención a familiares. Con estas 4 direcciones es que damos atención a todas las familias desde la parte de registro, de primer contacto, hasta la parte ya de la búsqueda en todas sus 5 modalidades, pero siempre de la mano del área de análisis y contexto que nos ayuda a tener la información suficiente y necesaria para poder llevar a cabo una búsqueda lo más exitosa que se pueda, pero también salvaguardando la integridad de las familias y del personal, porque también cabe mencionar que las comisiones de búsqueda somos entes civiles, no tenemos personal armado, ni mucho menos, y sí nos hacemos llegar de personal, ya sea de los grupos de búsqueda de las comisarías, de los ayuntamientos, de las policías estatales, Guardia Nacional, Sedena y Marina nos acompañan, pero pues aún así siempre existe un riesgo y tan así que hace como mes y medio hubo un hecho muy lamentable en San Luis Potosí donde iban a una búsqueda, un convoy de la Comisión de Búsqueda Local, iban resguardados por Sedena y no es que estuvieran atacando a la comisión ni a las familias, pero se toparon con un convoy del crimen organizado y pues, hubo una balacera. Desafortunadamente falleció un compañero de las Fuerzas Armadas. Entonces, esta comisión se inserta en lo que se mencionó antes, el sistema estatal de búsqueda, que lo conformamos
No, son 4 instituciones base, que está la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que en Jalisco todo el tema pericial no depende de la Fiscalía, es un ente autónomo. La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y, por supuesto, la Comisión de Búsqueda, pero también se encuentra la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, la Secretaría de Seguridad, la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Secretaría General de Gobierno, y son todos estos entes que nos articulamos para poder lograr la mayoría de los casos con vida, desafortunadamente otros sin vida, poder localizar lo más rápido posible a las personas y darles una identidad a aquellas que ya desafortunadamente localizamos fallecidas. Entonces, es en este marco en el que nos desenvolvemos, en el que trabajamos y convivimos muy de cerca, por supuesto, con las fiscalías. Una de las grandes limitantes que tenemos frente a los colectivos y que es uno de los grandes reclamos es que pues, nosotros podemos actuar solamente en aquellos lugares que sean espacios abiertos, porque nosotros no podemos solicitar una orden de cateo a un juez, eso solamente lo puede hacer la fiscalía. Y ahí hay pues todo un debate respecto a si las comisiones deberían de tener más atribuciones que las que tienen ahorita para poder, al ejemplo, por ejemplo, colombiano, en donde la comisión de, bueno, allá es la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, ellos sí tienen la capacidad de solicitar órdenes de cateo, solamente para el tema de búsqueda. No para la persecución del delito, que esa es otra cosa que nos diferencia enormemente y nos da hasta cierto grado un nivel de protección, si lo podemos decir así, que nosotros no perseguimos el delito. A nosotros única y exclusivamente nos interesa localizar a las personas. Entonces, los perpetradores saben eso. Y como anécdota, les puedo platicar que en una búsqueda, por ejemplo, en Puerto Vallarta, íbamos con todas estas corporaciones que antes les mencioné. Una de estas siempre llevan escáneres de radio, de celular, y pues íbamos en una parte de Puerto Vallarta, pero no de la zona turística, sino ya en la parte de la serranía, y se empezó a escuchar actividad en la radio. Que decían, ahí va un convoy y tenían bien medido cuántas personas iban por vehículo, de qué corporaciones, y ya otro les dice, no, pero déjalos pasar, son los buscahuesitos. Entonces, ya lo saben, pues, que nosotros no perseguimos el delito, sino que buscamos a las personas. Es en este marco en el que nos desenvolvemos y es, por supuesto, una de las partes que inspiran esta investigación. Aparte de las estadísticas terribles que tenemos en el país, pero sobre todo en el estado de Jalisco, en donde ahorita a nivel nacional tenemos poco más de 110,000 desaparecidos y en el estado de Jalisco al corte del 31 de mayo tenemos alrededor de casi 15,000 personas desaparecidas. Y es en este marco en el que muchas de estas localizaciones se dan precisamente en fosas clandestinas. Afortunadamente, la mayoría de las personas que desaparecen no por la comisión de un delito. Bueno, clarifico. Desaparecen no por un hecho en el que sean sustraídas contra su voluntad, porque la mayoría se ausentan, se van, porque están huyendo, sí, también de un delito, que puede ser abuso sexual, abuso de violencia intrafamiliar, en fin, toda una serie de cosas terribles que pasan, pero vaya, no es el típico levantón que llegan hombres armados y se llevan a las personas. Son personas que salen por su propio pie de su hogar o del lugar en donde residen y se deja de saber de ellas. Este grupo de personas equivale al menos en Jalisco alrededor de al 70
5 al 78%, dependiendo. El otro 22 al 25% es donde sí hay un delito que se comete, donde sí la persona es sustraída contra su voluntad, y es en esos casos en donde sí o sí tiene que tomar conocimiento fiscalía. Nosotros, por ley, independientemente de si se haya cometido o no un delito inicial, tenemos que abrir un expediente de búsqueda, no nada más de las personas que acuden a la comisión o que llaman, porque nosotros nos regimos las comisiones bajo el principio de desformalización, es decir, la persona no tiene que acudir, el familiar no tiene que acudir a nuestras instalaciones a levantar un reporte, dejar sus huellas, etcétera, sino que lo pueden hacer incluso hasta por WhatsApp o una llamada telefónica y, por supuesto, presencialmente. Pero aparte de esas personas, nosotros tenemos que abrir expedientes de todas las carpetas de investigación que abre la Fiscalía por desaparición. Entonces, la Fiscalía tiene menos carpetas de estas 14,919 personas porque ellos nada más abren de los que van con ellos. Nosotros tenemos esa totalidad de expedientes. Entonces, es un cúmulo de trabajo para los buscadores enorme, porque a diferencia de un ministerio público que tiene un secretario, actuario, policía investigadora, pues acá es el buscador y su ánimo por cada expediente. Entonces, sí es una carga muy grande. Afortunadamente, el gobernador del estado ha tenido a bien incrementar la plantilla y por eso ya somos más de 150 personas, pero aún así todavía es mucho el trabajo que tiene cada buscador, y que ese es un trabajo que estamos realizando con Tunuari, ver las posibilidades de cómo involucrar a las demás áreas de gobierno para generar una política de prevención. Porque en tanto no nos vayamos a la prevención, esto va a ser así tenga yo 10,000 buscadores, igual no van a ser suficientes. Bien, esto me lleva a qué nos llevó a hacer esta investigación. Pues justamente que las búsquedas que realizamos post-mortem son en diversos ambientes, desde ríos, desafortunadamente también en ladrilleras, porque en ciertos lugares de Jalisco ya no se están encontrando fosas, sino que los están calcinando, en ladrilleras y en hornos. En bosques, barrancos, en fin, en terrenos que conjuguen lo que le hemos denominado aptitud territorial y que el doctor Silván y Ana ya han estudiado mucho en cuanto al espacio criminal, que son características muy básicas que responden a la naturaleza, a la misma naturaleza humana. Primero, tiene que haber el suficiente suelo para poder excavar, porque si me dicen que, por ejemplo, en el Cerro de Tequila, que escarbas 3 centímetros y ya es pura piedra, que ahí hay una fosa, no es factible. Ahí pueden que tiren cuerpos, eso sí, pero fosas nunca hemos encontrado y yo creo que nunca vamos a encontrar ahí. Y otro tema es que estas búsquedas, tomando la tecnología misma que fueron desarrollando las madres buscadoras, por ejemplo, las varillas en forma T, el varillar el campo, pues sí funciona, pero es un método tortuoso y lento y muy peligroso si hablando desde el punto de vista biológico, porque la varilla pues es penetrar la tierra y aparte pues cuando encuentran algo penetra en el cuerpo y lo que hacen es oler la punta de la varilla. De hecho, ya nos pasó en una búsqueda también en Puerto Vallarta, un colectivo se fue a una casa abandonada en la sierra, que estaba toda rodeada de árboles, era muy oscura, y por supuesto en las noches, durante el día ahí había murciélagos. Entonces se metieron a excavar, no encontraron nada, pero aspiraron un hongo. Y 8 de estas señoras ya se me estaban muriendo por ese hongo. Entonces, estos fueron los incentivos a encontrar una forma en la cual, primero, la búsqueda pudiera ser más segura
¿Y qué nos va a llevar a que sea más segura? Que sea más rápida. ¿Y cómo vamos a lograr que sea más rápida? Pues sabiendo interpretar justamente el título de la investigación a la naturaleza. ¿Qué es lo que hay arriba que podemos dilucidar, que nos da indicios de que ahí pueda haber una fosa? Y ahí es donde hablamos desde la parte de el espacio criminal, que haya un camino o un camino de terracería. No hemos encontrado una sola fosa que esté a más de 800 metros de un camino, de una carretera, de un camino, de una terracería. Y también tiene que haber una cierta cubierta que oculte lo que están haciendo en su momento. Entonces, son todos estos factores que nos llevaron a pensar, bueno, ¿qué podemos hacer? Fue cuando conocimos al doctor Silván a través de una persona de la Comisión Nacional, Sonja, y ya empezamos a platicar, conocimos el trabajo que está haciendo el doctor Silván, y eso pues obviamente nos hizo sentido de inmediato. Y es aquí donde empezamos a ver todo el terreno donde hemos encontrado fosas. Precisamente el municipio donde más fosas hemos encontrado en Jalisco es un municipio conurbado de la zona metropolitana de Guadalajara, que es Tlajomulco. De hecho, es el municipio en donde se encuentra el aeropuerto de Guadalajara. Y ahí hemos encontrado 6 de cada 10 fosas que se han encontrado en el estado. Entonces, ahí obtuvimos la ayuda de una universidad que pertenece al gobierno del estado, la Universidad Politécnica de la zona metropolitana de Guadalajara, que se encuentra precisamente en este municipio porque reunía las características tanto de suelo como del típico espacio pues, criminal que nos hemos encontrado. Y abrimos otro centro de experimentación en Tonalá, otro municipio conurbado, donde también encontramos fosas, pero también para tener otro referente de otro tipo de suelo, otro tipo de topografía, y ahí conseguimos el apoyo de una empresa para que nos donara puertos, y hacer, en cada uno de estos 2 centros de experimentación tenemos 16 fosas con puertos, inhumados de la misma forma en la que hemos encontrado en campo en la realidad, seccionados en bolsas, en cobijas, sin nada, con cal, con cemento. Y ya aquí más bien le pasaría la palabra a Tunuari, para que ya nos platique los aspectos más técnicos de esta investigación. Pues que lo pase bien. Buenos días. Bueno, primero agradecer mucho la invitación, ¿no? José Luis, Ana, con quien ya tenemos tiempo conociéndonos y sobre todo soñando en algo que a veces es bastante utópico e incluso nos enfrentamos mucho, bueno, no sé, al menos ha sido mi percepción en muchos espacios, a la apatía de poder entender que de verdad podemos interpretar la naturaleza para encontrar a personas desaparecidas, ¿no? El sentido común es muy claro y es muy básico, y ese sentido común ha hecho que nos sumemos tantas instituciones, tantas personas, sobre todo, porque a veces, por fortuna, las instituciones, más que la abstracción que representa la ficción inmaterial de un nombre institucional, hay personas en ellas, ¿no? Y eso es lo que hace que muchas veces nos podamos mirar a los ojos y encontrarnos entre personas, ¿no? Y conjuntarnos. Y así es que personas clave, instituciones clave hicieron que esto que era una idea, pues se convirtiera en una realidad, ¿no? Centro Geo, desde luego, con toda la experiencia que ya tenía recorrida en el momento en que nosotros comenzábamos a soñar en la posibilidad de estudiar la naturaleza alrededor de las fosas clandestinas, pues fue un impulso, algo que dijo, o sea, sí se puede, y se puede mucho también porque existen instituciones como la Universidad de Guadalajara, como la Universidad Politécnica de la zona metropolitana, que comenta el maestro Víctor, y que juntas nos representan
sus condiciones geológicas, morfológicas, hidrológicas, por lo menos nos representan en superficie un 6%, no es mucho, un 6% de toda la superficie del área metropolitana de Guadalajara, 6% en cuanto a sus condiciones, es decir, lo que veamos allí, por lo menos en el 6% es similar. No sé si me explico, sus condiciones geomorfológicas. Pero más que ese pequeño número del 6%, es alrededor del, no sé, 40% de fosas clandestinas que se han encontrado en Jalisco está dentro de ese 6%. Entonces es bastante relevante la investigación en torno a lo que nos puede generar de información. Y así que se sumó personas investigadoras del ITESO, de la Universidad de Oxford, también por enlaces que fueron facilitados desde esta institución, desde Centro Geo. La Facultad de Ingeniería de la UNAM, el Instituto de Geofísica, pero además personas privadas como es Ciclos GIP, que es una empresa privada que se dedica a la prospección de aguas subterráneas, que en la primera instancia donó su trabajo de una primera tomografía eléctrica para ver si podía valer la pena continuar con más. O Proan, ¿no? Que es una de las empresas más grandes de Latinoamérica en producción de huevo, pero que también produce carne de cerdo, que nos donó los cerdos. O sea, normalmente este proyecto no hubiera sido posible si hubiéramos caminado al ritmo de los procedimientos burocráticos de las instituciones, burocráticos en el más sentido, o sea, cuando maneja recursos públicos, qué bueno que haya una burocracia que genere transparencia. Pero entonces eso implica tiempos, o sea, en un año, en poco tiempo, gracias a voluntades, insisto, de personas, se logró en tan poco tiempo tener en Jalisco el lugar donde hay documentadas más fosas clandestinas. No sabemos si es donde hay más fosas, sí donde hay documentadas más fosas clandestinas en México. Y bueno, eso nos lleva a esta hipótesis que no es una hipótesis. Cualquier pescador, ustedes ven que no pueden ver los peces en el mar, interpretarán a las gaviotas o a los pelícanos. Cuando llega la picazón, le llaman ellos, bueno, en la costa de Jalisco así le llaman la picazón, cuando empiezan a picar en el mar todas las aves, pues lo interpretan y van y a través de esos indicios avientan la atarraya con la esperanza de que ahí estén los peces. No ven a los peces, ven los indicios que pasan en la naturaleza. Así queremos ver qué pasa cuando una cubeta de agua completa, o nosotros, ¿no? O sea, si somos en el 65% agua, algo debe suceder. Si un cuerpo de una persona es inhumado, algo debe suceder. Pero además está lleno de nitrógeno, de fósforo, de potasio, algo debe suceder en la superficie, no puede ser invisible. Lo que pasa es que no sabemos interpretarlo, no lo hemos visto. Hay personas, hay instituciones, Centro Geo, que ya lo ha documentado en otros lugares, que van cambiando, ¿no? En nuestra hipótesis hay que estudiarlo en cada lugar porque las condiciones geológicas, las condiciones de suelo serán distintas y los procesos serán distintos. Y bueno, esta frase, que sí es metafórica, pero no del todo, ¿no? Ha inspirado un poquito también este camino, ¿no? De mi cuerpo descompuesto crecerán las flores y yo estaré en ellas. Eso es eternidad. Y no es un juego, pero imagínense cuando las mamás van a las oficinas y les decimos, estamos haciendo una investigación para encontrar esto, cuando llevan años muchas veces buscando a sus seres queridos y buscándolos entre los muertos, escarbando a ver si están sepultados, y de repente pensar en que no van a buscar, o podemos no buscar solamente la muerte, sino podemos buscar la flor más hermosa o la planta más vigorosa, ¿no? Son experiencias fuertes, o sea, son experiencias emocionalmente muy impactantes, porque es buscar a sus hijos, imagínense, no es una metáfora, es buscar a sus hijos en vida, pero no en la forma de vida en la que la vieron por última vez, sino en la forma de vida en la que se encuentran en este momento, en la que sus células, sus nutrientes, su agua, se encuentran en este momento. Y eso es muy fuerte en todos los aspectos. Okay. Ahora, para encontrarlo, pues es esto, ¿no? Son estos dos espacios de experimentación en Tlajomulco y en Tonalá, con
16 inhumaciones en cada lugar. Cuando nos platica el maestro Víctor que cómo hemos aprendido de las mamás que están buscando a sus hijos o a sus hijas, es verdad, digamos, en el espacio de Tonalá se inhumaron algunas formas, que incluso alguna que ni siquiera hemos visto en México, como el sepultar a una persona calcinada. Bueno, por lo menos en Jalisco no lo hemos documentado. Sí, personas calcinadas, pero no inhumadas, calcinadas e inhumadas. Sin embargo, en Colombia sí. Entonces fue que Quita nos dijo, oye, pues hay que documentarlo, porque hay una colombianización de las prácticas criminales en México. Entonces, pues hay que documentarlo, lo hicimos. En el caso de Tlajomulco, además, hubieron madres que estaban buscando a sus hijos en Tlajomulco, que nos dijeron, oye, yo he encontrado con piedras, la persona y luego piedras arriba. Eso, o con cemento, ¿no? Eso, pues bueno, esa experiencia, las piedras efectivamente puede ser una técnica que pueda distraer a quien está picando con las herramientas que se utilizan normalmente para las búsquedas en campo. Y lo hicimos, ¿no? O sea, es decir, convertimos el aprendizaje de las mamás buscadoras en prácticas para empezar a documentar cómo podíamos ver desde la superficie esa situación, ¿no? Hicimos un programa de monitoreo en cada uno de los espacios, monitoreo de suelos, pero en cada ocasión que íbamos, además realizábamos un vuelo de dron. En ese momento no teníamos los drones multiespectrales, ni solamente pues cuando nos acompañaba aquí Ana y José Luis, pues hacíamos en los primeros vuelos ese ejercicio, pero monitoreábamos flora, ¿no? Fauna, todo lo que huellas, si veíamos huellas, pues también tratábamos de documentarlas, insectos, tratábamos de empezar una colecta entomológica. A 3 profundidades distintas empezamos a sacar muestras de suelo para ver si podíamos identificar cambios químicos. Y hicimos un primer ejercicio, primero hablando de los suelos como la base de la cadena trófica, ¿no? Porque al final la planta se reconoce como la base de la cadena alimenticia, pero pues al final fue el suelo lo que la sostuvo y le dio nutrientes. Logramos documentar y a través de las diferentes muestras, fueron literalmente semanas y meses en laboratorio procesando las muestras, y lograr hacer para cada una de las fechas mapas como ese, que no vamos a mostrarlos todos. Solamente un ejemplo, digamos, empezamos a hacer mapas de calor de cada uno de los nutrientes, de potasio, y para cada uno de los 2 espacios de experimentación, de Tonalá y de Tlajomulco, de fósforo, de nitrógeno, de pH, de conductividad eléctrica. Para cada momento, para cada nutriente, para cada muestra, para cada lugar. Cada vez que íbamos eran 80 muestras de suelo que después íbamos a tener que procesar en laboratorio. Ahora, esta expresión de mi cuerpo en descomposición crecerá en las flores y yo estaré en ellas, pues implica naturalmente, aprendí la palabra del Instituto de Geofísica, la no unicidad, ¿no? O sea, no podemos irnos por una sola vía. Intentamos entender la firma química, pero bueno, con la ayuda de un estadista muy bueno, ¿no? Uno de los principales botánicos de México, o al menos uno de los más, de más renombre en Jalisco, Ramón Cuevas, que además es especialista en estadística, en manejo de poblaciones y comunidades, analizó qué variables presentaban la menor varianza, incluso cuáles no tenían varianza estadística. La seleccionó y dijo, bueno, podemos utilizar estas variables como confiables, puesto que no están presentando diferencias en el tiempo y por lo tanto son confiables, ¿no? Se le escaparon algunas, pero sí se dejaron el pH, el nitrógeno, el fósforo, el potasio. Él es botánico, pero es ecólogo. Entonces, el estudio de botánica que ustedes podrán encontrar en el libro que se va a publicar próximamente es más que un estudio botánico, es un estudio en realidad ecológico y estadístico, porque además de meterse en las variables botánicas, lo comparó con las variables ambientales y los nutrientes y elementos químicos que estaban aportando cada una de las fosas.
pero también encontró que el promedio de la pendiente era otro elemento que no presentaba varianza, por lo tanto se podía utilizar, y desde luego eso lo comparó con el tratamiento de cada uno de los cuerpos. Es bien interesante eso. Entonces, a través de un análisis de componentes principales, se encontró que plantas estaban realmente respondiendo desde este punto de vista a los nutrientes y a los componentes ambientales que estaban aportándole la fosa, y el puerco con cal, el puerco calcinado, el puerco con cobija, que además es ya emblemático, yo creo que a estas alturas, analizaron a través de correspondencia canónica también para ver si realmente estábamos teniendo una relación o solamente era a través de los componentes principales, pero eso teníamos, o sea, había el riesgo de que las fosas se parecieran más por no tener una planta a que por tener planta. Entonces, estos métodos nos llevaron a excluir también todas las fosas que no tenían plantas, y el resultado, y bueno, y después una regresión y una correlación para ver que realmente había la correspondencia estadística. Y el resultado es muy bueno. O sea, le digo que es muy bueno y me gusta mucho este artículo porque no es solo botánico, es la botánica entendida desde el suelo, la química de suelos, pero también las variantes climáticas y ambientales. Para eso se construyeron dos matrices grandes, una de la matriz de las especies y la matriz ambiental, para descartar componentes de lo que ya habíamos estado recolectando visita tras visita a través de colectas botánicas. Cada uno de los polígonos de estudio, el de Tonalá y el de Tlajomulco, fueron documentados. En ambos fueron las poáceas las más representativas, seguidas de las asteráceas, de las compuestas. Datos bien interesantes es que en ambos casos, digamos, en ambos momentos de estudio y para ambos polígonos, fueron totalmente o casi totalmente distintas las plantas con las que se inició a las plantas con las que se finalizó. En el caso de Tonalá, en un 77%, las plantas eran nuevas totalmente. En Tonalá se inhumaron 31 de mayo, entonces, bueno, y plena ola de calor, entonces se puede entender que no había muchas plantas en ese momento. Pero en el caso de Tlajomulco, siguió el mismo patrón: poáceas, gramíneas, asteráceas, compuestas, fabáceas, más o menos en la distribución en cuanto a composición florística similar, pero a pesar de que en Tlajomulco las inhumaciones sucedieron el 11 de septiembre, el año pasado en septiembre tuvimos lluvias, pero ahí también tuvimos un 91%, casi 92% de plantas distintas con las que se inició. Entonces, eso fue distinto, o sea, fue bien interesante, hay que tomarlo con todas las reservas, sin embargo, sí como una línea a explorarlo en lo posterior, en otros espacios de experimentación. Las plantas oportunistas primarias se establecieron de una manera muy interesante. No, habría que ver también espacios testigos y demás. Hay que tomarlo con todas las reservas, pero es un dato particularmente relevante. Pero digamos, de los hallazgos principales, se puede decir que en ambos polígonos que se hizo el análisis de componentes principales, se observó la correspondencia principalmente a nitrógeno, fósforo y potasio en los lugares de las fosas y en los polígonos de incidencia, pero en el caso del Tonalá no encontró, Ramón, una correspondencia estadística en ninguna de las plantas, lo cual le cobra relevancia por el puerquito con cobija, que mostró, bueno, ya nos habla de José Luis, que mostró un incremento mucho más pronunciado en los índices de vegetación, los índices espectrales. Sin embargo, desde este método no encontró que hubiera una respuesta estadística demostrable a los nutrientes y elementos que le estaban aportando los puercos. Repito, me gusta la palabra no unicidad porque quizá lo que no vimos con una lo veremos con otra, ¿no? Y desde luego puede tener pues todas las limitantes de muestreo, del mismo procedimiento de evaluación de los componentes químicos y demás. Sin embargo, en Cajititlán sí que se observaron plantas que hubo una correspondencia a los nutrientes.
a través de estos procesos estadísticos. Y esto es bastante relevante. Estas fueron las plantas que se documentó que había una correspondencia. El botón de oro, el janote blanco, una euforbia pequeña que está ahí, la rosa de Jericó, la echinochla colona, algunas asteráceas. Esta de abajo, esta plantita, esta flor amarilla de abajo, estuvo viva todo el temporal de secas en una de las fosas, en una de las que tenía cal. Después encontramos que adicionalmente por ahí corría una vena de agua subterránea que se documentó cuando el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses exhumó uno de los puerquitos para análisis tafonómico. Bien interesante así, estas plantas, un nopal, el zacate cabillo, la hierba de limón, cola de la zorra. Estas plantas estadísticamente respondieron a los nutrientes que le estaban aportando el medio ambiente y los nutrientes. En el caso de Cajititlán, para el caso de Tonalá no se encontró desde este método una correspondencia, lo cual es relevante por la comparación con el análisis espectral. Aquí está cada una de las especies, su familia, los factores ambientales a los que se encontró correspondencia, ¿no? Y el tratamiento que tenían, los cuerpos con piedra, los cuerpos con cal, los cuerpos seccionados, ¿no? Se encontró que en casi todos, curiosamente, en el caso de Cajititlán, respondían a los puercos que tenían una profundidad mayor. Oigan bien. ¿No se escuchaba? Lo repito. Es con la lluvia. Sí. Bueno, este es un spoiler de lo que habrá en el libro. De verdad es súper interesante. Creo que es uno de los artículos que tienen una profundidad importante porque vincula las otras áreas y las vinculó desde varios procedimientos, desde la técnica de estudio de poblaciones y comunidades. Dentro de las conclusiones son estas. Los resultados presentan en este capítulo deben ser tomados como preliminares, porque el tiempo también fue muy corto, ¿no? O sea, digamos, en el caso de Tonalá no se pudo completar todo un tiempo, una temporada de lluvias. De acuerdo a la experiencia de Ramón y a su documental, al marco teórico que citó, será hasta después del primer año cuando podrá encontrar una mayor correspondencia de las plantas hacia los nutrientes de los suelos. Entonces, dice, sí, pero hay que tomarlo con la cautela del poco tiempo que tiene, ¿no? En el caso de Tonalá sí atravesó casi todo el año, pero no en el caso de Cajititlán. En ambos polígonos de experimentación, la principal familia botánica fue la poácea, también es interesante, pero bueno, también es casi el comportamiento natural, son los pastos, tienen un comportamiento de aprovechamiento mayor, sobre todo el nitrógeno, entonces, pero bueno, se presentó también en este caso, ¿no? El análisis de correspondencia canónica y de las valoraciones estadísticas y probabilísticas mostraron para el polígono 2 una relación significativa entre el crecimiento de especies y las condiciones ambientales vinculadas con los procesos de degradación y excavación. No solo de degradación, eso es bien importante, o sea, no solamente de los aportes de los nutrientes, hay que ver después el aporte justamente de la posibilidad de que el suelo esté menos compactado, o sea, en qué medida el desarrollo radicular de las raíces también pudo haber aportado a un establecimiento más fino. Bueno, estamos estudiándolo, es muy, ya me extendí muchísimo, perdón. Lo dejaré aquí, José Luis, porque hay más, pero miren, aquí están algunas de estos. Ese es el levantamiento. Se hizo una colección entomológica de los diferentes artrópodos, principalmente coleópteros y dípteros, escarabajos y moscas, que fueron llegando en diferentes momentos de todo el proceso de descomposición. Se documentaron, estas son fotografías que ya nos ayudaron en la Universidad de Guadalajara de cada uno de los bichos y sus hábitos. Están muy interesante también su descripción porque vimos los que llegaron primero a alimentarse de la carroña, los que llegaron después a alimentarse de la carroña, los que llegaron a habitar los cuerpos en descomposición para alimentarse de las larvas de la otra mosca, no sé, como toda la cadena y de qué forma fueron llegando.
No es muy grande aún la colección, pero bueno, es lo que vamos a ir documentando, ¿no? Lo dejaré ahí, José Luis, perdón por la extensión. Muchas gracias, Glory. Como ven, hay mucha información de este proyecto. Realmente aquí tenemos poco tiempo para mostrarles todo, pero si les interesa, ya comentó Tunari que estamos editando un libro. En ese libro se van a incluir todos los resultados de los grupos, diferentes grupos de investigación que participamos aquí. Muy interesante. Yo ni siquiera había por ejemplo, conocía ese trabajo de las plantas, porque no hemos tenido mucha, digamos, interacción todavía en el grupo. Hemos tenido dos seminarios en el cual hemos compartido algunos de los resultados, pero no conocemos los resultados de todos. Entonces, digamos, es un proyecto que todavía le falta un poco más para integrar todos los resultados. Yo ahora les voy a platicar sobre lo de detección de fosas con imágenes y también un poco del trabajo que hizo el Instituto de Geofísica, aunque no soy experto, pero trataré de transmitirles como sus resultados. La pregunta que nos queríamos contestar era si podemos detectar fosas con imágenes. Ya habíamos hecho anteriormente alguna investigación al respecto, pero no con la profundidad y la extensión que se hizo en este proyecto, porque como ven, se tiene una gran diversidad de condiciones de inhumación y además 2 sitios que son climáticamente diferentes. Entonces, eso pues habría una oportunidad para probar más ampliamente las técnicas de percepción remota. Entonces, lo que hacemos nosotros en campo es tomar muestras de cómo refleja el suelo la luz en diferentes longitudes de onda. Estas curvas que ustedes ven en las gráficas son eso, es la fracción de luz reflejada en diferentes puntos a lo largo de perfiles que nosotros vamos haciendo en la fosa de sur a norte, en este caso. Este es el sitio, el polígono de Tonalá. Y esa fracción de cobertura, perdón, esa fracción de reflectancia, de luz reflejada, va a cambiar en el tiempo. Entonces, tenemos muestreos cada 3 meses de cada uno de esos puntos a lo largo de perfiles paralelos. Y luego esas firmas espectrales, bueno, aquí me faltó quizá decir un poco que, digamos, la forma de esa firma refleja un poco el contenido químico del suelo, ¿sí? Diferentes componentes químicos en el suelo van a reflejar diferente la luz en diferentes longitudes de onda. Entonces, por eso ven ustedes esas variaciones a lo largo del eje horizontal que refleja la longitud de onda. Entonces, lo que hacemos es aplicar un método de análisis de estas firmas que consiste en generar lo que llamamos índices de la diferencia normalizada, que está expresado en esa fórmula, y esos índices mapean una firma espectral en una imagen, como las que se ven ahí, cada firma. Entonces se expresa como una imagen, aunque no es una imagen natural, en realidad es una imagen artificial que te dice el valor del índice para cada combinación de bandas espectrales. Pero lo que hacemos es comparar las firmas o los mapas de esas firmas para las fosas versus sitios donde no se tienen fosas, es decir, lo que llamamos el fondo. Y esa diferencia nos genera unos mapas de contraste que nos dicen mucho, nos dicen las regiones espectrales donde deberíamos estar observando para detectar mejor esa fosa. Esos mapas los usamos de 2 formas, o para diseñar un nuevo sensor que nos permita ver ese tipo de material, o para evaluar algún sensor preexistente, es decir, alguna cámara comercial o algún satélite. Aquí están los perfiles, cada punto representa una firma espectral, y esa firma espectral pues se puede procesar para decidir si hay o no hay una fosa, con base en la combinación de bandas que nosotros identificamos como óptimas. Básicamente, esos números que ustedes ven ahí dentro de los paréntesis reflejan longitudes de onda, donde en los mapas de contraste son máximos y por lo tanto nos pueden servir para identificar las fosas. Entonces, cuando ustedes grafican o colorean esos puntos por el valor del índice, en este caso el verde es un valor bajo, o negativo en este caso, el amarillo es un valor casi 0,
y el rojo es un valor positivo. Y positivo entonces nos indicaría que que estamos detectando en forma positiva la sustancia que diseñamos o con la cual diseñamos el índice. En este caso es cuerpo completo, fosas que contenían cuerpos completos, que corresponden justamente a las dos que se ven ahí de la tercera columna, la tercera línea. Se ven dos en la primera y el tercer renglón, de abajo hacia arriba se ven los rojos. Esos corresponden justamente a los cuerpos con fosa, y se prueban, por ejemplo, en este caso, tres óptimos locales, es decir, tres máximos locales de los mapas de contraste para justamente ver si se están detectando o no. Este es otro ejemplo de evaluación de una imagen de satélite que se llama Pléyades. El mapa de contraste corresponde a cuerpo con cobija del sitio de Chuquemalá. Y lo que hacemos en este caso es sobreponer las bandas espectrales, las regiones espectrales, las combinaciones de banda, como estas elipses, donde el tamaño de la elipse en uno y en otro sentido refleja el ancho de la banda espectral. Donde intersectan las regiones más oscuras, quiere decir que esas son índices candidatos para poder detectar sustancias. Entonces, algunos índices ya existen en la literatura para detectar, por ejemplo, clorofila. Tal es el caso de la combinación, por ejemplo, verde, que es la G, con el infrarrojo cercano, que sería el MI. No está ahí, quedaría como en la orilla. No puedo aquí usar un apuntador, pero está como en la orilla, en la G con la MI. Ese es, por ejemplo, el GMDBI, que es un índice que anteriormente nosotros habíamos empleado porque, digamos, lo recomiendan para agricultura de precisión para estimar concentración de nitrógeno, pero acá sabe que no es el mejor índice para detectar fosas, entonces hay otros índices que pueden servir para este propósito. Entonces, una de las cosas que se hizo fue probar estos índices que se diseñaron con imágenes reales, imágenes de un satélite que se llama Pléyades NIO, que fueron adquiridas por el TESO, que participó en este proyecto, y hicieron los procesamientos de las imágenes, nos las proporcionaron para hacer las pruebas en esta zona, y también imágenes de un dron que recién adquirió la COBUPE, el DJI Mavic 3, que tiene una cámara multiespectral, y con esos también se encuentran los índices que, digamos, detectarían esas fosas de cuerpo con cobija, y los valores rojos, los tonos rojos en esas imágenes reflejan el valor alto del índice, lo que indicaría dónde se pueden detectar fosas de cuerpos con cobija. Lo que ven en la gráfica ahí es el tamaño del área de detección en esos mapas de contraste que les mostré antes. Y lo que ven aquí es la variación temporal de ese tamaño. Eso indica que no siempre es posible detectarlas, es decir, hay como momentos donde sería más fácil detectarlas. Los triángulos azules muestran, el de la izquierda muestra la fecha aproximada de la adquisición de Pléyades, y el de la derecha el de DJI Mavic. Y la curva en azul, las curvas en azules son los de cuerpo con cobija. Entonces ahí se ve claramente en qué momento hubiera sido posible detectarlas. Obviamente la del dron fue óptima porque coincide justo con el máximo que nosotros sabíamos, que identificamos por medio de las mediciones en campo. Bueno, las otras curvas aquí también indican otros tipos de fosas, como los cuerpos destazados, o ¿cómo le llaman? Seccionados. Las rojas, por ejemplo, la rosa es cuerpo completo, la gris es cuerpo con cal, y me parece que la amarilla es cuerpos con reducción esquelética. Entonces, todos esos se pueden detectar. Los demás, cuerpos con bolsa, calcinados, no se pudieron detectar en ningún momento de todo el año, lo cual pues nos dice mucho, porque quiere decir que esas condiciones no transfieren nutrientes al suelo y luego a las plantas, que es a través de lo que se puede detectar mejor los efectos de la fosa. Hay otros métodos que hemos probado aquí. En este caso, Ana me ayudó con esta parte también de adquirir imágenes para generar modelos tridimensionales del terreno.
y a partir de la forma del terreno ver si hay hundimientos. Entonces, por ejemplo, el mapa de la derecha, bueno, el de la izquierda, el del medio es un relieve sombreado del terreno, el de la izquierda es una nube de puntos fotogramétrica del sitio. Aquí se pueden ver los montículos de vegetación que salieron justo en ciertas fosas. Pero en este caso de la derecha, lo que ustedes ven es la diferencia entre el modelo de terreno y una versión con huecos rellenados, o sea que lo que están viendo son hundimientos. Entonces se notan cuatro parches muy claramente, quizás 5 con uno arriba a la derecha, y esos corresponden a cuerpos completos, cuerpos seccionados, cuerpo con cobija, si mal no recuerdo, ¿verdad? Entonces, las razones de por qué eso, si no nosotros, hay que exhumar para saber realmente qué es lo que ocurrió, pero muy probablemente la desintegración de los cuerpos causa el colapso del suelo, se compacta, y esto nos permite ver los movimientos. Muchas gracias. Pero no se ve. Pero no se ve. Creo que el cursor sí se mira, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, esta es la que menos, este fue la cuerpo con cobija, y estos son, creo que, cuerpos seccionados, me parece. Y completo, ¿no? Me parece completo. Otra técnica que también empleamos, aprovechando que la COUPEC contaba ya con estos drones con cámara térmica, fue la temperatura superficial. Entonces, ahí le pedíamos a Tunari que fuera en la madrugada a hacer vuelos también, para poder tener los mapas de temperatura diurnos y nocturnos. Y lo que, digamos, el principio aquí es que cuando uno entierra algo, la tasa de calentamiento, de enfriamiento del suelo cambia, varía. Entonces, la clave es encontrar el momento en el que esos cambios, digamos, del régimen normal de enfriamiento o calentamiento del suelo cambia cuando hay algo, en qué momento la diferencia es suficiente para poderla ver. Entonces, aquí tuvimos suerte en el Cutonalá, que yo creo que le atinamos al momento, a las horas, ¿verdad? Un vuelo fue en la mañana a las 6:30 y el otro en la tarde a las 4 de la tarde, o por ahí. Sí, 5 y 5 más o menos. Sí, estaba mal mi computadora con la hora. Creo que el dron marcaba todavía la hora de después. Sí, entonces, aquí ustedes ven estas manchas rojas, son valores de diferencia normalizada de la temperatura diurna con respecto a la nocturna, y entonces se ve claramente el patrón de dónde están las inhumaciones. Esto fue ya hacia el final del periodo, eso fue en febrero, me parece, es decir, después de 8 meses de haberse inhumado. Entonces, no es que se haya removido la tierra y haya cambiado la humedad, digamos, sí, porque esto ya había pasado un tiempo suficiente. Entonces, esto es algo que tiene que ver con lo que está enterrado. Bueno, un par de métodos más, ya con eso cierro. Lo realizó el Instituto de Geofísica de la UNAM, a cargo de la doctora Cacavari Garza. Este es en el sitio de Tlajomulco. Lo que hacen, esto se llama tomografía de resistividad eléctrica, y lo que hacen es enterrar una serie de electrodos a lo largo de perfiles, como se ve aquí en esta foto, e inyectan en los extremos una corriente y usan otros dos polos para medir el voltaje y determinar con ello la resistividad debajo de la Tierra. De hecho, el principio es un poco, depende de la separación de donde se mida, es la profundidad donde van a poder determinar la resistividad, y a partir de esas muestras de resistividad pueden crear un mapa tridimensional, básicamente, de qué hay debajo. O, bueno, conocer la resistividad del suelo permite, por ejemplo, ubicar los cuerpos de agua. Los azules aquí serían cuerpos de agua o que tienen mayor humedad. Entonces, me parece que aquí pudieron determinar algunas de estas con mayor humedad. Es decir, sí encontraron alguna correlación de la distribución de humedad con las fosas, y bueno, eso se confirmó también con la exhumación donde sacaron un cuerpo y tenía mucha agua, ¿no es cierto?
El otro método es la tomografía de interferometría de ruido sísmico ambiental, una cosa que yo no conocía, pero este es interesantísimo, lo quise incluir aquí. Aquí entierran en el perímetro, en un perímetro, entierran unos sensores que le llaman geófonos, que serían estos de acá, y hacen, digamos, perturban el suelo con un sonido. Y lo que los geófonos registran pues son estas vibraciones, cada una de estas curvas sería un registro del geófono, y esas se procesan para determinar la velocidad de propagación del sonido debajo del subsuelo, de tal forma que pueden generar estos mapas de velocidad en metros por segundo, hasta aquí, y aquí se ve más o menos una coincidencia también entre velocidad, si hay un retardo en donde están algunas de las fosas, posiblemente no necesariamente la fosa, sino lo que, digamos, desencadena la fosa, posiblemente la vegetación, etcétera, las raíces podrían haber ocasionado esto, pero es muy interesante ver esto. Y para concluir, bueno, nada más comentarles, ya les dijimos del libro que está ahorita en revisión, los capítulos están en dictamen, pero esperamos que salga en septiembre, octubre, ¿no es cierto? Sí, septiembre, ojalá. Ojalá. Hay también el museo interactivo que está allá en la Cobufec, que se creó derivado de este proyecto. Se tienen muestras, no sé si quieras comentar del museo, cómo funciona. Bueno, le llamamos, es un laboratorio didáctico, ¿no? Con enfoque museográfico. Y un poco el objetivo es que finalmente el trabajo que estamos haciendo es para que principalmente se dedica a la búsqueda día con día, y son las mamás y son los colectivos que están buscando a sus hijos e hijas. Entonces lo que buscamos es un poco esa caja entomológica, digamos, además de ser el espacio propicio para tenerla y estudiar en lo posterior a los bichos que vamos documentando. Lo importante es que las mamás, ahí es una foto que lo refleja, la mamá pueden ir y verlo, ¿no? O sea, pueden ir y después e incluso aprender de en qué momento ahí tienen un papelito cada uno de los insectos y los coleópteros, de qué momento fue colectado y de qué lugar. Y eso ya lo pueden después ver a la par de ver, por ejemplo, un mapa del resultado de alguno de los índices espectrales que generó Centro Geo, o ahí también imprimimos en grande el perfil resultante de la fotogrametría para ver los hundimientos, ¿no? Para ver cómo se van, para que las familias puedan interpretar la naturaleza no solamente desde un espacio como un espacio científico, sino que puedan verlo, pero que además puedan, decimos que tiene un enfoque museográfico porque sí es un espacio de trabajo, o sea, decía, estuvimos meses procesando las muestras de suelo, es el laboratorio, el lugar de trabajo, pero es un espacio que es museográfico porque buscamos, además nos asesoramos con especialistas de museografía, particularmente con el director del Museo de Ciencias Ambientales, como para ver qué podemos poner para que se viva una experiencia distinta cada vez que vas, que es como el enfoque nuevo museográfico, ¿no? O sea, no vas al museo y ya deja de ir para toda la vida porque ya fuiste, ¿no? Es como si no vas, si ya porque fuiste el año pasado a la playa, ya no quieres ir este año porque ya fuiste, ya nunca vas a ir. Ese espacio que genere el interés permanente de ir y seguir aprendiendo, ¿no? Y más cuando estás buscando a tu hijo, a tu hija, pues, ¿no? Ese es el objetivo. Y que ha funcionado bastante bien, digamos, en términos emocionales incluso, o sea, de verdad ha sido fuerte cuando van los colectivos y recorren las fotografías de lo que ha sido todo el proceso. Pero bueno, pues ahí está. Bueno, han habido otros esfuerzos también de difusión en los que se ha participado Víctor, y también fue con las madres buscadoras a un foro en la Universidad de Oxford para hacer la difusión un poco del trabajo que se ha venido haciendo. Y el año pasado, en diciembre, se hizo una rueda de prensa para justo platicar todo lo que llevamos en ese momento y también como nuestras expectativas.
y salieron varias notas periodísticas sobre eso. Y ya para terminar, pues le voy a dar la palabra a Víctor nuevamente para que nos platique también lo de los talleres a colectivos, que es otro, digamos, una componente interesante del proyecto, porque se ha aprovechado estos sitios para también capacitar y sensibilizar a los colectivos sobre eso. Gracias. La comisión de búsqueda tiene un contacto permanente y diario con los colectivos y, por supuesto, les acompañamos en las búsquedas que nos solicitan o las búsquedas que nosotros determinamos y que les avisamos, nos acompañan. Pero también ha habido una parte didáctica en el sentido que nos han pedido cursos de cómo llevar a cabo una búsqueda en campo de las maneras más eficientes y sin perturbar los indicios que pueda haber en el campo. Entonces, eso empezó desde hace ya mucho tiempo con los colectivos. Incluso se les enseña lo básico, claro, pero cómo funcionan los georradares con los que contamos, cómo funcionan los drones, cómo hacer una búsqueda dependiendo del tipo de terreno. Pero ya con este proyecto, mostrándoles lo que paso a paso hemos ido descubriendo, les hemos ido enseñando en términos científicos lo que de cierta forma ellas ya intuían, porque había muchas madres que decían, no, es que donde haya más flores o donde esté el pasto más verde, pues es justamente lo que estamos haciendo. Entonces, el enseñarles cómo y por qué está sucediendo eso, llevarlas directamente, justamente este es un espacio en Tlajomulco, se les lleva al lugar donde están las fosas simuladas, ahí están recorriendo y dicen, sí es cierto, o sea, con este tipo de tierra aquí en Tlajomulco sí se dan estos movimientos, pero no en Tonalá. O este tipo de plantas siempre nos la encontramos, donde hemos encontrado fosas. O este tipo de insectos son los que siempre nos andamos quitando de encima cuando encontramos. Todos esos aprendizajes que ellas ya tienen de forma práctica, nosotros se los hemos ido reforzando ya desde la parte científica y ordenada. Entonces, no es enseñarles, sino es afianzar lo que ya saben y darle el orden cronológico de cómo suceden las cosas en la naturaleza. Y todo esto apoyado con la tecnología desde una perspectiva científica, consideramos y es lo que nos ha llevado a apostarle a este tipo de investigaciones en la comisión, es que a final de cuentas de lo que más adolecen las víctimas directas, los desaparecidos y las madres buscadoras, es justamente la garantía de sus derechos humanos, y una parte importante de los derechos humanos es que son progresivos. O sea, no podemos darles ahorita el derecho humano a la libre expresión y en 2 semanas pues ya no. O sea, ese derecho humano ya se ganó y tiene que seguir y tiene que seguir y tiene que seguir progresando. Por lo tanto, la ciencia y los enfoques científicos son la única forma en que podemos garantizar esa progresividad de los derechos humanos. Y es con estas enseñanzas que las madres buscadoras están aprendiendo a discernir los momentos que ellas ya sabían, pero al distinguir un momento de otro, poder distinguir qué insectos llegan primero y por lo tanto saber cuáles sitios tienen más aptitud o no. A la par de que José Luis y Ana, cuando han estado ahí, los colectivos han sido muy, muy pacientes con las señoras y les han explicado hasta el cansancio todo lo que implica los aparatos tan raros para ellas que llevan, y lo que les dan los resultados, lo que significan esos resultados.
Y como decía tú, Mari, esa frase de que mi cuerpo en descomposición es muy fuerte, pero también igual de fuerte ha sido las explicaciones que se les han dado a las madres, porque entonces ya hilan muchas cosas y ya les da la certeza de que lo que saben no es en vano. Lo que saben tiene mucha utilidad y que de hecho es la base de todo esto que estamos haciendo. Nosotros nada más le estamos dando el orden científico y dar el siguiente paso, ¿no? En cuanto a las diferentes ramas de la ciencia que tenemos a nuestra disposición. Pero, y esto nos lleva a, bueno, mencionaba Tunuari, en uno de los espacios no hemos completado un año. No se ha completado esta investigación, pero ante el cambio de administraciones, tanto federal como estatal, decidimos que sí o sí teníamos que resguardar este conocimiento en una publicación, porque, bueno, no sabemos si habrá continuidad o no en la investigación, en las mismas personas servidoras públicas que estamos ahí, pero al menos sí dejar lo que ya hemos encontrado salvaguardado en esa publicación. Entonces, ¿a qué nos ha llevado esto y hacia dónde va, hacia dónde tendría que ir? Primero, y antes que nada, pues como vieron el perfil, por ejemplo, de Tunuari, pues no es un perfil muy común que se encuentren en las comisiones de búsqueda. Y ese es uno de los grandes problemas, que tenemos que quitarnos ese caparazón que muchas comisiones hemos tenido, o, pues sí, pensar igual que una fiscalía. Y es justamente de lo que nos tenemos que alejar, porque para eso se crearon las comisiones, para alejarnos de ese enfoque y hacer una búsqueda justamente multidisciplinaria, pero que eso sea multidisciplinario, no que yo haya estado en homicidios y en robos patrimoniales en fiscalía, sino multidisciplinario en temas científicos, porque tenemos que saber cómo interpretar. Por ejemplo, ahorita estamos con las fosas, pero otro gran reto que tenemos en Jalisco es cómo le vamos a hacer, por ejemplo, para detectar sitios en donde están cremando personas. Porque pues ahí ya no quedan rastros genéticos para poder hacer una confronta. No quedan químicos que se puedan analizar o se destruye todo. Pero lo que no sabemos ahorita, lo que la ciencia no nos puede decir ahorita, en 6 meses, en un año, probablemente ya se pueda, en 5 años. El tener datos abiertos y compartir la información es vital y es el vivo reflejo de esta investigación en donde vieron toda la cantidad de instituciones que están participando, desde entes gubernamentales, como la Comisión, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, esa es una parte que no mencionamos, en ambos sitios, el Instituto de Ciencias Forenses tiene 4 fosas. A ellos les interesa lo que pasa abajo, ellos sí están exhumando porque les interesa saber el proceso tafonómico, el proceso de descomposición de los cuerpos, cómo va avanzando. A nosotros no estamos perturbando las cosas, porque a nosotros nos interesa lo que pasa arriba, ¿sí? Cómo interpretar lo que pasa arriba. Por supuesto que otro de los pasos lógicos a dar es integrar la inteligencia artificial. ¿Y en qué sentido? En que con toda esta información que ya se está generando y esperemos que en el futuro, si no es con los que estamos aquí sentados, con quienes nos sucedan, se abran más espacios de experimentación, por ejemplo, hablando de Jalisco, en otras zonas geográficas, como puede ser, por ejemplo, Puerto Vallarta, en donde también hay un serio problema, pero tienen un clima muy distinto, una composición del suelo muy distinta, una topografía muy distinta, y por lo tanto la descomposición y todo lo que sucede arriba va a cambiar mucho, al igual que en los Altos de Jalisco. Entonces, si integramos la inteligencia artificial con estos y alimentamos con estos datos, podemos dar el siguiente paso en cuanto a un sistema de alertamiento en cuanto a la aptitud territorial de un predio. Y entonces ya no depender, que ese es otro de los grandes propósitos, de que las madres buscadoras
tengan que tener contacto con la delincuencia organizada, quienes son, en muchos casos, quienes les dan los pitazos de donde hay inhumaciones. Entonces, si podemos eliminar ese contacto, es un elemento más de seguridad para las madres buscadoras. Y es un elemento más en donde el Estado va a poder tomar el primer paso y decir, aquí es una zona apta, porque reúne todos estos elementos, vamos a hacer una búsqueda e invitar a los colectivos. Ya no al revés, que los colectivos nos lleven a la autoridad ahí. Entonces, otro tema que nos hemos dado cuenta, la mejora de técnicas de identificación genética. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta, el Instituto de Ciencias Forenses se ha dado cuenta que, por ejemplo, no tenemos en estos dos espacios una fosa en donde haya más de un cuerpo, pero sí en campo estamos encontrando fosas en donde hay bolsas, en donde hemos encontrado hasta 130 personas. Eso implica una contaminación genética de cuerpo a cuerpo y ha habido dictámenes de genética que han salido erróneos precisamente por esa contaminación. Entonces ya la genética en esos casos no es 100% fiable, ¿sí? Entonces tenemos que avanzar también en esa parte, desarrollar nuevas técnicas que sean más certeras y eliminar este riesgo de contaminación. Lo que mencionaba, la implementación de sistemas de alerta temprana en cuanto a lugares, porque ya contamos con la información de incidencia, contamos con la información, por ejemplo, de deserción escolar, de violencia intrafamiliar, de hacinamiento en los hogares. Y todos estos factores coadyuvan a incrementar la incidencia de las desapariciones, porque a final de cuentas no dejamos de ser mamíferos y todo mamífero expuesto a un ambiente de sobrepoblación empieza a generar conductas de violencia, ¿sí? Entonces, en tanto tengamos comunidades con hacinamiento, en donde tengamos comunidades en donde hay violencia intrafamiliar, violencia sexual, en donde los niños, los chicos, las chicas tienen que dejar sus estudios, primero porque la escuela está muy lejos, segundo porque no hay transporte público y tercero porque pues tienen que ayudar a la economía familiar. Entonces, en tanto nosotros resolvamos eso, sí podemos conjugar todos estos elementos y determinar ya como Estado los lugares donde donde muy probablemente existan estos lugares de inhumación. Y esto necesariamente nos lleva al fortalecimiento de la cooperación interinstitucional, sea de diversos, entre los tres órdenes de gobierno, sea entre entes académicos como y gobierno, sea de forma internacional, como se involucró también ya la Universidad de Oxford, pero tenemos que atacar este problema desde todos los flancos posibles y no lo podemos hacer. Una comisión de búsqueda nunca jamás va a tener el conocimiento suficiente y necesario para poder localizar a todo el mundo, porque ahí tenemos que tener personas con perfiles desde biólogos, expertos en datos, expertos en estadística, criminólogos, psicólogos, tenemos paramédicos. Entonces, tenemos que hacer todo un esfuerzo multidisciplinario para esto. Y finalmente, la atención integral a las familias, que es desde encontrar a su familiar lo más rápido posible en vida, que es lo más deseable, y si no, encontrarlo lo más rápido y darle una identidad lo más rápido posible. Porque también, como muchos colectivos lo han dicho, la mitad de nuestros desaparecidos y desaparecidas están en los servicios médicos forenses. No están identificados, están ahí los cuerpos. Y hay más de 50 y tantos mil cuerpos a nivel nacional. CEMEFOS. Entonces, desde ahí va la atención hasta
cómo llevarlas a un operativo de búsqueda, cómo reducir el tiempo de estar en esos lugares, porque en la medida que reduzcas ese tiempo reduces el riesgo de que suceda algo, hasta la atención post búsqueda, que implica a veces contención emocional, que implica por parte de, por ejemplo, de las comisiones de atención a víctimas, que les provean los recursos necesarios para que hagan sus búsquedas, para que tengan la atención médica, psicológica, la ayuda para que sus hijos o sus nietos o sus sobrinos o los niños que haya puedan seguir asistiendo a la escuela. En fin, todo esto se conjuga para poder ayudar de una forma más integral a las familias y sobre todo enfocar todo esto, todos estos conocimientos, dárselos a las instituciones que les corresponde cada parte para generar una política nacional de prevención, porque si bien nosotros en Jalisco podemos avanzar en una política de prevención muy novedosa y demás, va a pasar muy poco porque este problema es a nivel nacional. O sea, en tanto el Estado mexicano como tal no invierta recursos sustantivos durante un largo periodo de tiempo para la prevención, no lo vamos a poder cambiar. Y me remito, ustedes sí lo recordarán, algunos de ustedes están jóvenes para ello, pero cuando estaba niño, la campaña de la familia pequeña vive mejor. ¿Cuántas décadas tuvimos esa campaña? ¿Cuántas décadas pasó el gobierno federal intentando doblar esa curva de crecimiento poblacional? Fueron décadas, fueron muchos sexenios. No menor debe de ser el esfuerzo para prevenir las desapariciones y más que las desapariciones, las violencias, porque la desaparición es un síntoma, es uno de los síntomas más graves, sí, pero ese es un síntoma de las violencias que se están generando en nuestras comunidades. Entonces, a grandes rasgos y de manera reducida, esto es hacia donde tiene que caminar este. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Pues eso sería todo de nuestra parte. Bueno, agradecemos mucho toda la información que nos han compartido. A ver si se escucha, ¿no? Sí. El micro. No sé si tenemos tiempo todavía para hacer un par de rondas de preguntas o no. Sí. Entonces, si quieren con quienes están conectados y quienes están aquí, podemos hacer una ronda breve de 3 preguntas. Y si gustan responder y otras 6 para que podamos avanzar. Bueno, pues muchas gracias por todo el trabajo. Solamente que es terrible que tengamos que estar teniendo estas investigaciones. Hay que dejarlo claro, ¿no? Pero bueno, mi pregunta más bien por parte metodológica. Cuando hicieron todos los estudios de suelos en las parcelas experimentales, ¿también analizaron zonas control? Es decir, compararon, porque bueno, la dinámica de los nutrientes y del pH pues es muy variable, es muy dinámica y a mí me resulta extraño. Digo, las esteráceas crecen en lugares donde hay muy poco nitrógeno. Y si ustedes tienen fosas a 70 centímetros y están tomando muestras a 20 centímetros, se me hace raro que vayan a tener algún reflejo, porque lo que sucede con el nitrógeno es que se lixivia. El nitrógeno no sube por capilaridad, el nitrógeno se lixivia. Entonces, no van a tener nitrógeno de las fosas. Y por eso crecen asteráceas, porque no hay nitrógeno, ¿no? Entonces, quería saber si ustedes habían hecho análisis de zonas control, un poco para ver cómo eran los suelos de esas zonas control, ¿no? Y si no habían tomado, y si no les resulta el indicador de densidad aparente, cuando se remueve un suelo, se rompe la estructura, hay más porosidad, lo más rápido que hay es la densidad aparente. No sé si han hecho algo con eso, ¿no? Y finalmente los indicadores supongo que van a cambiar en el tiempo. No van a ser los mismos indicadores al año ni los indicadores a los 5 años, ¿no? Entonces, bueno, en términos de grafóloga, pues es interesante ver esto, pero sí resultan, bueno, esperaré al libro para ver más información en todo caso. Justo es en la... A
ver, la duda, ¿no? O sea, digamos, esa es como la incertidumbre que lleva a la investigación. Hay elementos para suponer, para pensar en que sí habrá un aprovechamiento del nutriente para la planta, ¿no? A través del sistema de raíces. Hicimos lo que hicimos, no hicimos pruebas fuera de los espacios de experimentación, ¿no? Nos acotamos al espacio circulado. Lo que sí hicimos fueron transectos para poder evaluar dónde hay fosa y dónde no hay fosa, ¿no? Y particularmente en donde sí hay fosa, hicimos era a 0, a 20 y a 40 centímetros de profundidad para ver si encontrábamos una diferencia. En el artículo, hay uno de los artículos que es sobre química de suelo, básicamente, que no es el de botánica, está interesante porque el de botánica aprovechó la información que había de suelos. Es algo interesante también que hay en muchos de los artículos hay una confluencia de las diferentes áreas del conocimiento. Medimos densidad aparente en la última etapa de la investigación. Medimos humedad también en los 3 diferentes estratos, a 0, a 20 y a 40. Y sin embargo, sabemos que en próximas investigaciones son de los componentes, digamos, de los parámetros principales que debemos tomar en cuenta, justo para saber la forma de aprovechamiento de la planta, ¿no? Que no necesariamente, y sí lo vimos también, una de las conclusiones del artículo de química de suelos es que, si bien es cierto que a través de todo el sistema radicular de la planta, y sí, derivado también del proceso de una compactación menor, podrá haber este aprovechamiento, también es verdad que que es complicado poder tener una certidumbre sobre si podemos encontrar en la superficie el nitrógeno, fósforo y potasio, justamente por el tema de gravedad, o sea, va a tender más a lixiviarse que a menos que la planta a través del sistema radicular lo lleve y empiece un nitrógeno en un proceso, ¿no? Yo lo que he visto en algunos estudios forenses es que sí hay transporte vertical, porque el cuerpo no es algo inerte, es decir, hay un ecosistema ahí, hay microorganismos, y son los encargados de transportar materia orgánica y posiblemente algún tipo de, los químicos, pues. Entonces, no es que, a lo mejor la mayoría, la verdad, es un parámetro que hay que medir, Hay que seguir estudiando. ¿Cuál era la otra? Solo había una, ¿no? Buenas tardes. Bueno, mi pregunta más va relativa a conocer si hay algún manejo de confidencialidad durante y posterior a las investigaciones acerca de la información que se maneja. Ello toda vez que respecto al dato que comentó el doctor Silván, que en el caso de que haya incineración, el método explicado es complicado que dé los resultados esperados, o mejor dicho, es imposible que los dé, ¿no? Entonces, al darse a conocer este tipo de información, ya sea en los resultados de la investigación o en la información que la misma comisión publique a través de datos abiertos y demás, o demás medios, pues sí podría dar como poner en alerta a la delincuencia organizada o a todos estos actores que provocan justamente esta problemática y ponerlos sobre aviso. No es como que no conozcan que al incinerar, ¿no? O al, no sé, al realizar cualquier método para buscar desaparecer o dejar el mínimo rastro, van a afectar a la persecución del delito. Pero en este caso yo veo como una colisión entre el interés o la importancia justamente de la difusión del conocimiento y bueno, también de dar transparencia al actuar gubernamental, pero también, no sé, o sea, esta colisión o cuál es la importancia, ¿no? La importancia de la difusión, ¿qué importa más o cómo hay que ponderar entre la persecución del delito o la difusión del conocimiento o la transparencia del actuar gubernamental? Obviamente, o sea, no hay que subestimar a la delincuencia organizada, no es que ellos vayan a tener así como que acceso o vayan a ir a buscar los libros que deriven de estas investigaciones, los papers, los artículos académicos, o sea, claramente no va a ser así,
pero es un tema relevante que al mismo tiempo yo creo que como es de interés general para la sociedad mexicana y más por cómo estamos viviendo en este momento este auge de violencia, pues esto claramente va a ser retomado por instituciones o, bueno, por medios de información masiva y se pueden hacer públicas, ¿no? O sea, miren, la Comisión de Búsqueda del Estado de Jalisco está realizando esta investigación a través de estos métodos y entonces el problema es que vas a dar una difusión de esta información, que hay información que no debe conocer toda la gente, ¿no? Esa es una, y también otra problemática que veo respecto a la confidencialidad es que justamente para atender toda esta problemática participan muchísimos actores, ¿no? Tanto del ámbito social como del ámbito gubernamental y hasta privado, ¿no? Puede ser algunas empresas y demás. Entonces, por ejemplo, aquí todas las personas buscadoras también tienen acceso a información y a lo mejor en el caso de la comisión, no sé cómo tengan sus contratos, si los hagan firmar algún tipo de documento acerca de la confidencialidad de la información, perdón, pero con todos estos actores sociales que no tienen ningún tipo de responsabilidad, ¿cómo los obligarías? O sea, es prácticamente imposible ponerles un tape en la boca para que no digan todo lo que ustedes conocen. Y yo sé que todo lo que derive de esta investigación se hace con el mejor de los objetivos, o sea, se busca sí, tener un objetivo positivo, pero no sabemos quiénes tengan oídos y a quienes les interese conocer información tan delicada como esta. Entonces, nada más quería saber eso, si tienen algún mecanismo de control al respecto. Sí, gracias. En ese sentido, por supuesto que nos queda claro el tema que el acceso a esta información lo puede tener cualquiera que tenga acceso al libro. Sin embargo, creo que fue un ejercicio ponderado, son mayores los beneficios de poder tener esta investigación y este conocimiento en un libro y en un libro que les sirva, por ejemplo, a otras comisiones. Incluso ya hay interés en la investigación en otros países que tienen problemas similares, que no, porque a final de cuentas, los métodos que estamos utilizando para lograr esto no son metodologías de última generación. No me refiero, no estamos utilizando cuestiones cuánticas, sino, por ejemplo, los drones que estamos utilizando son drones que se usan para la agricultura. Los aparatos que se usan para la cuestión de los sonógrafos, pues se utilizan para cuestiones sísmicas y cuestiones de analizar mantos freáticos y demás. Sí es riesgoso, sí, pero a final de cuentas creo que la motivación que es localizar pesa más que el que los perpetradores puedan tener acceso a esta información, que por supuesto que de hecho a José Luis y a Tunuari ya les tocó por decirlo, un encuentro cercano del tercer tipo en el espacio de experimentación de Cajititlán, porque echaron a volar un dron por fuera de la universidad, porque hay una brecha, y del otro lado salieron unos tipos y andan haciendo, no, que bajen eso ahorita. Entonces, sí, es un riesgo, por supuesto, pero a final de cuentas, al no ser un tema de persecución del delito, creo que no les va a interesar. Sí les puede interesar, pues, y además ya están llevando a cabo ciertas prácticas que hacen nuestro trabajo más complicado, como lo mencionaba. Entonces, fue un ejercicio ponderado, sí, y decidimos que tiene muchos más beneficios el poder dar a conocer toda esta información que el reservarla. Y en cuanto al personal,
todos, absolutamente todos firman una cláusula de confidencialidad. Sean de plantilla o sean por contratos asimilados a salarios, sea de cual sea la forma en que están contratados, todo el mundo firma un acuerdo de confidencialidad. Entonces, yo creo que en este caso pesa más el conocimiento y lo que pueda generar, que es localizar, que el que lo sepa todo el mundo. Son dos. Una no se hizo una fosa, o sea, no se descargó una fosa de control justamente para esa es una. Y la otra es, ¿cuál es el área de influencia de los cuerpos? O sea, ¿a qué rango es más o menos generan ya una influencia? Claramente con el tiempo, pues la influencia de donde están los químicos que transportan va a cambiar la química del suelo, y entonces, si se está cambiando lo que responde la huella espectral del suelo. Eso va a cambiar con el tiempo, ¿no? Más o menos ustedes, ¿cuánto han visto que se está modificando, o sea, del cuerpo hacia alrededor? Más o menos, ¿cuánto termina siendo el área de influencia por diferencia? Bueno, yo te puedo comentar lo que he observado, pero no hay una regla general y no es algo, digamos, que estemos midiendo normalmente porque es muy variable. Por ejemplo, en Yautepec, que fue un primer experimento que hicimos, donde pusimos 4 cerdos, eso fue en 2017. El área de vegetación que creció se desbordó más allá de donde estaban los cuerpos, mientras que donde pusimos 1, 2 o 3, la vegetación más o menos se mantuvo. Y la vegetación es la clave para detectar las fosas, porque, digamos, es la que expresa al final los nutrientes que obtiene de la descomposición de los cuerpos. Entonces, ¿cuántos metros más allá del límite? 1 o 2 metros, no tanto. O sea, no fue así, pero es porque la vegetación se desborda. ¿Sí? No es porque los nutrientes hayan migrado. Entonces, no hay ahí una ciencia exacta. No sé si quieres comentar. Pues sí, bueno, justo también, ahora en Cajitlán, ahí en Tlajomulco, cuando exhumamos el puerquito, ahora con el instituto para fines tafonómicos, y que encontramos un cuerpo de agua que no correspondía, primero era así como la hipótesis, es parte del proceso de extracción del cuerpo, pero no, digamos, hicimos lo que sería una prueba de bombeo, no bombeamos, a ver si sacamos todo el agua para ver de dónde estabas, a ver si ya termina, pero no, o sea, había un flujo de agua. Y el cuerpo del puerco, había muy poco ya del cuerpo, o sea, lo que nos haría suponer que muchas de las secciones, una vez, había tenido un proceso más rápido de disolución, además porque no estaba dentro de una bolsa, y ese había tenido el alcance que tuviera el cuerpo de agua, ¿no? O sea, también, ¿cuánto? No sabemos, porque además era bastante, estaba como a 1,5 metros, 1,30 más o menos, entonces muchas plantas tendrían acceso a ese cuerpo de agua en función, pues, del nivel estático del agua subterránea y de la topografía superficial. ¿Hasta dónde? Pues bueno, ahora vamos a tener que interpretar ahora quizás los índices normalizados a la luz de los resultados del Instituto de Geofísica para ver hasta dónde tenían alcance esos cuerpos de agua. Tendrá que ver con todo, con muchos factores, con también la textura, la estructura del suelo, el que nos pueda, quizá ahí también el análisis del georradar nos dará otra razón, que en el caso de Tonalá sí nos mostró los estratos diferenciados. Pues creo que con esto tenemos ya que cerrar. Quisiéramos seguir más preguntas porque esto es muy interesante, pero tenemos que cerrar ya por el tiempo. Queremos agradecer mucho nuevamente su visita y vamos a hacer entrega de sus constancias. Primero a Víctor Hugo Ávila Barrios. También a Tunuari Roberto Chávez González. Agradecemos.
Aplausos de más al doctor Silva. Gracias a todos por asistir. Ya saben que esta investigación está en curso y pues está siempre pues brindando muchísima información útil para todos y todas aquí. También en Centro Geo estamos pendientes de lo que sucede con otras fiscalías. En fin, muchas gracias a todos y a todas y creo que con esto cerramos. Muchas gracias. Gracias.